Ahí donde está, saluda a la persona que está a tu lado. Dile, si no fuera por ti, yo sería la persona más hermosa en este lugar. Amén. Bueno, hoy voy a tener un invitado especial, aparte del Espíritu Santo. El hermano Joel me va a acompañar a predicar aquí. Entonces, Dios es bueno. Amén. Y en esta mañana, usted y yo vamos a proclamar la gloria del Señor, la presencia del Señor. Amén. Y entonces recordemos algo. El altar, el altar del Señor estaba dividido en el campamento. Primero el patio, antes de que entremos, primero estaba el patio. Y en el patio había una música de fiesta. Amén. Y entonces aquí es donde el hermano Joel nos va a acompañar con una nota grave, pero una nota de fiesta. Amén. Y ahí donde usted está, usted va a mirar a la persona que está a su lado y le dice, estamos de fiesta. Porque Dios está en este lugar. Amén. El Señor, gracias. Gracias porque tú nos traes a tu casa. Amén. Pero también venía el lugar santo. Y en medio de este lugar, en este lugar santo, era un lugar de batalla, un lugar de proclamación. Ahí el hermano Joel nos va a ayudar con un ritmo así de batalla, de consagración, en donde usted y yo le vamos a decir, en el nombre de Jesús, en esta hora, yo proclamo sobre mi vida salud. Proclamo sobre mi vida la gloria de Dios. Proclamo sobre mi vida la llenura del Espíritu Santo. Proclamo sobre mi familia santidad, liberación, santidad, la gloria de Dios, el fuego de Dios. Proclamo sobre mí, sobre los míos, prosperidad. Proclamo el amor y la presencia de Dios que fluye como fuego, que me sumerge en su presencia, y todo lo que quiera venir a robar ahora mismo se va de mi vida, de mi entorno, de mi familia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y ahora el hermano Joel nos va a ayudar con una música así como cajita de música, así. Una nota de adoración, una nota aguda, en donde usted y yo le decimos al Señor, ¿sabes? Señor, te amo. Tú eres lo mejor que me ha pasado. Gracias. Gracias por el honor que me diste de conocerte. Gracias porque diste tu amor por mí, diste tu cuerpo, lo diste todo. Te entregaste todo, Señor. Aún a pesar de mis egoísmos, a pesar de mis pecados, a pesar, Señor, de que muchas veces no te honro ni te doy el primer lugar, Señor. Tú me amaste. Hoy, Señor, te doy gracias. Y elevo ante ti, Señor, mi agradecimiento. Elevo ante ti mi voz. Te doy gracias porque no soy merecedor de tu favor, pero tu gracia me cubre. Tu gloria, Señor, se derrama sobre mí, sobre los míos. Y porque me bendices, a pesar de todo, Señor, tu bendición está sobre mí y sobre los míos. Señor, a ti sea toda la gloria, toda la honra, toda la adoración, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Dile, Señor, estoy aquí y hoy me iré de este lugar consumido por tu presencia. Amén.
Vamos a la palabra en Juan. Gracias, hermanito Joel. Sigue conmigo. Vamos a la palabra en Juan, capítulo 7, versículo 38 y Juan, capítulo 4, versículo 14. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Y bueno, en esta mañana el Señor nos está llamando a vivir llenos de su presencia, llenos de tu Espíritu Santo. Y entonces aquí vemos que el Señor está llamando a un mundo que está sediento, que está vacío, que necesita ver su gloria, su majestad, necesita ver su presencia en diferentes áreas de nuestra vida. Hay hombres y mujeres que necesitamos ser llenos de la presencia de Dios, del Espíritu de Dios. Y el Señor nos está llamando, nos está convocando. ¿Sabes qué? Porque el Señor sabe cuál es tu necesidad y cuál es mi necesidad. Amén. Y vemos aquí, para entender mejor este contexto, vamos al contexto de la palabra en Juan, capítulo 7, versículo del 37 al 38. Voy a entrar un poco en el contexto. Aquí se celebraba la fiesta del Sucot. Cuando el Señor habla esta palabra, la fiesta del Sucot es la fiesta de las cabañas o la fiesta de los campamentos. Era una de las 7 principales fiestas que se realizaban en Israel. Y entonces esta fiesta era hecha cuando terminaba, después que se recogía la cosecha. Esta fiesta era para eso, para darle gracias a Dios. Y el último día, dile al que está a tu lado, el último día, entonces los sacerdotes se reunían, el sacerdote se reunía y ellos cogían y bendecían el agua. Y bendecían el agua y la derramaban sobre el altar para que siempre hubiera una buena cosecha y para que no carecieran de agua. Amén. Y es aquí cuando entonces el Señor se levanta y proclama en el Juan capítulo 7, versículos 37 y 38. Hermano, ¿nos hace el favor? En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Y yo le doy gracias a Dios porque el Espíritu Santo es maravilloso. Y en este momento se cumple una palabra que estaba ya, los profetas la habían anunciado. Y es cuando el Señor se levanta, cuando iba el sacerdote a hacer esto, a bendecir el agua y derramarla sobre el altar, Jesús se levanta y en medio de todos comienza a hablar. Pero antes de esto, siempre en el templo había una silla grande. Toda esta silla grande siempre era para esperar al Mesías. Para que el día que se cumpliera esta profecía, que iba a proclamar la profecía, el personaje principal de la profecía se sentara en esta silla. Entonces había una silla grande y otras sillas alrededor donde se sentaban los sacerdotes. Amén. Pero entonces, cuando Jesús dice esto, que da esa palabra, cuando dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Amén. Y entonces en el versículo 38, para los que tienen su Biblia ahí, en el versículo 38 él coge y los demás están esperando que se siente a la silla de la derecha, a la silla de la izquierda. Y Jesús se sienta en esa silla y dice: hoy se ha cumplido esta palabra. Amén. Y entonces, ¿cuántos le dan gloria al Señor? Y vemos aquí, pero ustedes están dormidos, despierte, salude ahí, coja ahí, el que está al lado. ¿Sabe?
la revelación del Espíritu Santo, usted y yo tenemos que captarla. El Señor nos habla. Amén. Y entonces, cuando Él dice, hoy se ha cumplido esta palabra, quiere decir que el Señor hoy sobre ti, sobre mí, está cumpliendo una palabra. El que cree, ojo, el que cree de su interior, correrán ríos de agua viva. Amén. La gloria es para el Señor. Y el Señor nos quiere llevar, número 1, a un crecimiento espiritual, a un avance. Y Él se estaba revelando y estaba revelando este cumplimiento de esta palabra, porque recuerda algo. Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento tiene un reflejo en el Nuevo Testamento. Amén. Y entonces vemos aquí lo importante que es que el Espíritu de Dios esté sobre nosotros, porque simboliza que el poder de Dios está en nuestras vidas. Amén. Es el poder con el que tú y yo respiramos, caminamos en el ambiente espiritual, porque no solamente necesitamos vida en nuestro cuerpo, necesitamos el Espíritu de Dios fluyendo en nuestro cuerpo para llevarnos a unos nuevos niveles. Amén. Entonces, cuando tú y yo entendemos esto, le damos la gloria al Señor porque no estamos solos. Amén. Ustedes en algún momento, cuando no conocían al Señor, habían algunos momentos en los que uno se sentía como que estaba solo, como, ¿y ahora qué? Y bueno, ¿y qué va a pasar? Y había una angustia constante, no sé si me pasaba a mí o a alguno de ustedes les pasaba, pero era una angustia de qué va a ser, qué va a pasar, del constante, pensando diariamente qué iba a ser del mañana. ¿Sabes qué? Solo cuando el Espíritu Santo comienza a reinar en nuestro corazón, sabemos que cada día trae su propio afán y que el Señor, así como se encarga del día de hoy, se va a encargar del día de mañana. Amén. Y esa paz solo nos la puede dar el Espíritu Santo. Amén. Y cuando tú y yo entendemos esto, sabemos que la llenura espiritual no es el fin, sino es el inicio de una misión. Es el inicio que tú y yo tenemos para un avance. Es el inicio para un nuevo tiempo. Vamos a Hechos capítulo 1 versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces vemos aquí algo importante. El Señor dijo que Él se iba, pero nos dejaría un consolador. Y que recibiríamos poder, el poder del Espíritu Santo. Y que seríamos testigos en qué. Oye, tenemos el machete aquí, por favor. Que seríamos testigos en qué. Amén, que seríamos testigos en Jerusalén. Oh, Jerusalén significa tu casa, el lugar donde tú estás. En toda Judea, los vecinos, los que trabajan contigo, los que están en la escuela, en la universidad. Pero dice también, y hasta en Samaria nos vamos a testificar a aquellos a los que hablamos, con los amigos, con aquellos que no están con nosotros en el entorno diario, pero tenemos relaciones. Y dice, y hasta lo último de la tierra. Aquel que no conoces, aquel que el Señor te inquieta, y de pronto el vecino que nunca has saludado, pero está por allá, y el Señor te lo pone en el corazón y te dice, ora por él. Y tú ni lo conoces, Señor, no, ni la hora le he dado. Y el Señor te dice, ora por él. Hay cargas de oración. De pronto vemos una noticia de ciertas circunstancias que están pasando en un país, en una ciudad, con los niños, con las mujeres. Y el Señor nos pone esa carga de oración. Amén. Y tú y yo tenemos que empezar a saber que no es solo mi perímetro, es a donde el Señor me lleva y por lo que el Señor me lleva a orar. Amén. Pero
Pero también hay algo importante, y antes de entrar a la palabra en Juan capítulo 4, versículo 14, quiero aprovechar para mostrarles algo que el Señor nos va a enseñar en esta mañana. Y vemos aquí, para los que de pronto han sentido cierta resistencia, porque a veces piensan que las mujeres no han sido muy usadas por Dios, y en la Biblia las mujeres fueron usadas por Dios, y los ministerios también fueron reflejados a través de mujeres. Y vemos una, por lo menos le hablo de María de Nazaret, la madre de Jesús. ¿Qué pasó con ella? Ella fue maestra. Recordemos algo, cuando estaba en las bodas de Canaán, ella le dijo a los siervos, cuando se acabó el vino, ella los llamó, todos los que estaban ahí, y les dijo, hagan lo que él dice. Ojo, no hay mejor clase que esta, hacer lo que Jesús dice. Amén. Y vemos también algo importante. Vemos a las profetas Débora y Jael. Recordamos cuando Débora profetizó que iba a ganar el pueblo de Israel y le dice al jefe del ejército, vamos, que Dios va a dar a Sisara, a los reyes enemigos, los va a entregar en tus manos. Y él dice que no, yo voy, pero voy contigo. Y él le dice, ok, pero la gloria no va a ser tuya, sino va a ser de una mujer. Y entonces utiliza a una ama de casa. Y es esta la que con una estaca quita la vida al rey enemigo. Vemos aquí cómo el Señor va usando a la mujer. Pero también vemos a una pastora, a Séfora, la esposa de Moisés. ¿Sabes? Cuando un hombre no quiere ejercer su ministerio y ha sido llamado a libertador, el Señor le pone una esposa por pastora a su lado. Séfora, ojo, no la línea de maquillaje, Séfora era una pastora del desierto, pastoreaba ovejas que no eran de ella, sino las ovejas de su padre. Séfora aprendió a cuidar ovejas. Y Moisés aprendió a través de Séfora. Y es aquí donde el Señor lo lleva a ser el gran libertador, usado por él, para gloria y honra de su santo nombre. Amén. Pero hoy vamos a hablar de una evangelista y misionera. Y nos vamos a Juan capítulo 4, versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Y vemos aquí esta mujer, que vemos que es la mujer en el pozo. Dice la palabra que el Señor le urgía, tenía que pasar por ese lugar. Amén. Y vemos aquí cuando hablamos del evangelio, cuando hablamos de los avivamientos, en la Biblia nos habla de 21 avivamientos, pero el avivamiento número 18 sucedió en Samaria. Dile al que está a tu lado, sucedió en Samaria. ¿Oís? Y entonces vemos aquí que el Señor, dice la palabra que el Señor se le hizo necesario pasar. ¿Y sabes por qué? Porque muchas veces nosotros creemos que hemos buscado al Señor y a veces nos creemos muy dignos, muy santos, muy bien. Y entonces de pronto sí, es que cuando yo busqué del Señor, y se nos llena la boca y nos inflamos así como los buñuelos en aceite caliente. Y entonces es aquí cuando nosotros nos damos cuenta que el Señor nos busca. Dile que está a tu lado, el Señor te buscó. Vamos en Juan capítulo 4, versículo del 4 al 6. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Amén. Y vemos aquí que el Señor Jesús llega
se sienta en el pozo, eran las 12 del día, y la costumbre en esa época era, las mujeres salían a recoger el agua, la recogían a las 6 de la mañana o de 5 a 6 de la tarde cuando ya se iba el sol, pero a esta hora no iba nadie. Y esta mujer, por causa de su vida, de sus pecados, de su forma de vivir, ella trataba de que la gente no la viera. Trataba de no toparse con nadie. Y a esta hora, a las 12 del día, donde estaba el sol hirviendo, ahí ella estaba. Amén. Era cuando iba a recoger el agua. Pero tiene un encuentro con alguien y es con el Señor Jesús. Y vemos que este encuentro no solo era por ella, sino era por toda una nación. Amén. ¿Cuántos recuerdan que yo les he enseñado sobre los hombres fuertes? Unos cuantos. Vamos a tener que repasarlo. Pues fíjate algo. Hay algo importante. El Señor va por causa de Samaria y por el hombre fuerte que regía en ese sector. Vamos a Juan capítulo 4, versículo del 15 al 18. Y después Segunda de Reyes, para los que anotan, Segunda de Reyes 17, del 29 al 32. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: Ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot-Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, los de Amad hicieron a Asima, los sabeos hicieron a Nibás y a Tartac, y los de Sefarbaín quemaban a sus hijos en el fuego para adorar a Adremelec y a Anamelec, dioses de Sefarbaín. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Amén. Y vemos que de pronto aquí el pecado de esta mujer, la promiscuidad de esta mujer venía por causa de la nación, del territorio en que estaba, la influencia que este lugar tenía. Por eso es importante que tú y yo sepamos, cuando les hemos estado enseñando lo que es toda la parte de guerra espiritual y les hemos enseñado, ubiquen la cartografía, qué se mueve en el barrio, en el sector donde ustedes viven, en su nación, en su entorno. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos que inhabilitar los pecados, las cosas que pasan en ese lugar sobre nuestros hijos, nuestra vida y nuestra familia, porque nos puede afectar. Amén. Y Dios guarde. Por eso es que tenemos que estar apercibidos cuando el Señor nos está hablando, porque es importante que tú y yo entendamos. Amén. Entonces, había esta mujer estaba representando una situación que estaba viviendo Samaria. Amén. Y muchas veces estamos en un lugar y decimos, ay, que yo oro por mi familia, y yo oro por esto y no hay cambio. Y no hay, ¿sabes qué? Aparte de las iniquidades familiares, tú y yo tenemos que aprender a inhabilitar las obras de las tinieblas que se mueven en ese lugar, que influencia a nuestros hijos, a nuestros esposos, nuestra vida y a los que nos rodean. Tenemos que orar por ese sector donde están nuestros hijos, donde se mueven, por el sector donde están los nuestros. Que el hombre fuerte que rija sobre ese lugar no opere sobre ellos de manera negativa. ¿Hasta ahí entendemos? Y entonces, cuando tú y yo entendemos esto, era necesario que Jesús llegara a liberar a Samaria. Pero hay algo importante: Él libera a esta mujer y libera a toda una nación. Amén. Y lo importante que es que tú y yo entendamos que el Señor está hablando aquí solo de una promiscuidad sexual, sino que está hablando de una promiscuidad espiritual. Y tú y yo tenemos que entender
¿qué nos está enseñando? ¿Qué nos está mostrando el Señor? Porque hay veces somos religiosos y el Señor no quiere que tú y yo seamos promiscuos en nuestro corazón. Ojo, no estoy hablando solo de promiscuidad sexual, sino espiritual. ¿Qué tengo yo en mi corazón? ¿A qué le doy yo el primer lugar? Recuerda, yo se los he dicho, lo primero que usted lee, apenas se levanta el celular, lo primero que a usted le inquieta ver, ese es su primer ídolo. Y suena duro decirlo, pero usted y yo tenemos que aprender que lo primero que debe estar en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro espíritu es Dios. ¿Qué lugar está Dios para ti? Que después que leo las noticias o después que miro cómo está la farándula o después que saludo al novio, a la novia, es que no. ¿Qué hay primero en tu corazón? Porque Dios es celoso. Dios no comparte su gloria con nadie. Y Él no se comparte con nadie. Amén. Y es aquí cuando tú y yo tenemos que empezar a ver qué hay en nuestro corazón. ¿Cuál es el primer lugar? Amén. Y es aquí cuando tú y yo empezamos a darle ese lugar a Dios y empezamos a cubrirnos, cuando vamos a ser transformados. Porque el Señor necesita transformarnos. El Señor necesita hacer cosas nuevas en nosotros. Amén. Y como en la región de Samaria, necesita que tú y yo empecemos a darle el primer lugar a Él para que Cristo sea revelado en nuestras vidas. Amén. Y vemos aquí que el Señor le está hablando a esta mujer de un agua viva. Un agua que nunca te da sed. Vamos a Joel, capítulo 2, versículo 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y es aquí donde nosotros le pedimos al Señor: Señor, dame de beber de tu espíritu. Dame cada día más de ti. Dame cada día más de tu presencia. Amén. Y estar en la presencia del Señor es saber que el Señor va a arrancar los ídolos que hay en nuestro corazón, pero también nos va a doler la piel. Nos va a doler nuestra carne. Nos va a quitar cosas que nos gustaban y que de pronto nos va a decir: eso no va en equipaje. Sácalo. ¿Sabes? Porque el Señor necesita que tú y yo viajemos como esos mochileros. Que no carguemos tanta cosa en nuestras vidas, sino lo indispensable. Porque Él va a proveer sobre tu vida y sobre mi vida. Amén. Él nos va a llenar. Él nos va a dar lo que tú y yo necesitamos cada día. Pero, ojo, si creemos. Amén. Necesita llenarnos de su presencia y que muera el yo, muera el ego, muera los resentimientos, los títulos, todo empezarlo a entregar y decir: Señor, ¿sabes qué? Lléname tú. Amén. Y vemos aquí, el Señor también nos llama y nos dice: deja el cántaro. Dile al que está a tu lado: deja el cántaro para que recibas el fuego. Vamos a Juan 4:28. Y Hechos 3:19. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Y el cántaro simboliza nuestro esfuerzo humano. El cántaro también simboliza nuestros pecados. El cántaro simboliza esas dependencias del pasado. El cántaro simboliza la rendición. Que tú y yo dejamos el cántaro porque necesitamos que Él nos llene, que Él nos transforme, que haga cosas nuevas. Y necesitamos una actitud de arrepentimiento. Ojo, arrepentimiento es diferente a remordimiento. Amén. Entonces se los he planteado en este ejemplo y se los voy a plantear otra vez. Arrepentimiento es cuando de pronto mamá le dice al niño:
amor, ese paquete de galletas no te lo comas, porque te castigo. Pero el niño se comió las galletas y viene mamá y el niño ahora está asustado. Pero está asustado porque la mamá le va a pegar. Ojo, eso es remordimiento. Arrepentimiento es cuando a mí me duele porque ofendí a Dios, porque desobedecí a Dios y me aparto del pecado y digo, Señor, no lo vuelvo a hacer más. Es totalmente diferente. Remordimiento es cuando digo, miércoles, ahora el contrato que tenía que estar esperando no me va a salir, me la embarré. Ay, eso que le estoy pidiendo al Señor, nada, se me cierra porque el Señor me va a corregir. ¿Por qué obedeces tú? ¿Por remordimiento o arrepentimiento? ¿Qué crees que está esperando el Señor de ti y de mí? Amén. Y entonces, el Señor necesita que tú y yo seamos quebrantados, tengamos un corazón humilde y sencillo. Y por eso, tú y yo necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, porque el Espíritu Santo es el que nos cualifica para el servicio. ¿Sabes? Porque esta carne se revela. Porque nuestra carne de pronto tenemos que servir, tenemos que hacer algo, no sea solo en la casa, en nuestro diario vivir. Y entonces nos vamos a sentir agotados o nos vamos a sentir de mal genio. O a veces nos sentimos Carvajal, que todo lo hacemos bien y los demás lo hacen mal. O muchas veces nos bajamos de la cruz y damos con ella. Y es aquí cuando el Señor necesita que tus emociones y mis emociones se alineen para ver a los demás como Él los ve, amarlos como Él los ama, valorarlos como Él los ama. Y saber que ellos son tan o más importantes que yo. Solo cuando estoy lleno del Espíritu Santo entiendo esto. Amén. Vamos a Marcos capítulo 14 versículo 3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Amén. Y eso es lo que el Señor necesita que tú y yo hagamos, que quebremos el frasco. Dile al que está a tu lado, quiebra el frasco. Porque solo cuando se quiebra ese frasco puede salir un buen perfume. Un perfume que agrade al Señor. Es aquí cuando se nos quebranta el orgullo, cuando todas esas cosas que hay en nuestro corazón necesitamos entregarlas al Señor y que sean un aroma grato, un aroma para el Señor. Amén. Y que este aroma se multiplique, que los demás vean en mí alguien diferente, que pueda ser testimonio para glorificar a Dios. Amén. Yo tengo una amiga, yo en algún momento les he contado, ella tenía un problema y ella era muy vulgar. Y una de las cosas que ella le pidió al Espíritu Santo que hiciera en su vida era: Señor, ayúdame con esta vulgaridad. Yo necesito ser testimonio. Y una de las cosas que le pidió al Señor, le dijo: bueno, Señor, ya estoy cansada, sigo en lo mismo, han pasado tanto tiempo y sigo en lo mismo. Vamos a hacer algo, cada vez que yo diga alguna vulgaridad, que me salga una llaga en la boca. Pero esto se me tiene que quitar. Y así fue. Cada rato que yo iba, llegaba a su puesto, ella estaba con una llaguita, un fueguito, Y entonces, de esa fue la forma como ella se fue corrigiendo de sus malas palabras. ¿Sabes? Tú y yo sabemos qué es lo que nos duele. Y hay veces que tenemos que decirle al Señor: Señor, interven de una forma sobrenatural porque ya estoy perdiendo el año. No aguanto habilitación ni rehabilitación, necesito algo urgente. Amén. Entonces es hora de que tú y yo empecemos a decirle al Señor: Señor, ayúdame, porque quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Quiero que me uses
y quiero avanzar. Amén. Y esa es la aplicación que tú y yo tenemos que hacer con el Espíritu Santo y decirle, Señor, aquí estoy. ¿Sabes? Porque el Espíritu Santo no llena vasos cerrados. Y muchas veces tú y yo le decimos al Señor, Señor, entra en esta área, pero en esta no, de esta yo me encargo. Y aunque no se lo digamos directamente, se lo estamos diciendo muchas veces. Entonces, deja que el Espíritu Santo entre en esa área que te está costando y dile, Señor, ¿sabes qué? Hoy me rindo. Hoy te la presento a ti. Hoy necesito que intervengas de una manera sobrenatural. Amén. Y vemos aquí cuando el fuego se hace río. Vamos a Juan capítulo 4 versículos 20 y 23 y Hechos capítulo 2 versículos del 2 al 4. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Vemos aquí algo especial. Vemos que el Espíritu Santo lo necesitamos porque es el Espíritu Santo el que transforma, el que nos da poder para predicar, el que nos reviste de autoridad, el que trae libertad, el que sana. Amén. Y si tú y yo estamos sin el Espíritu Santo, somos como un barco sin viento. Y tú y yo necesitamos al Espíritu Santo en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Pero vemos también algo para resaltar de esta mujer. Esta mujer, fíjense que estaba viviendo en una condición en la que su reputación no era la más buena. Y esta mujer al principio le dice, Señor, dame de beber para no tener sed y no venir acá. Pero pasa algo. Cuando el Señor se le revela en esta parte, vemos que ella comienza a hablarle de teología. Imagínate, uno teniendo problemas por la casa, por el arriendo, por esto y por lo otro, y se te presenta un profeta, y esta mujer le comienza a hablar de teología y le dice algo sorprendente. Le habla de la adoración, cómo adorar a Dios, dónde adorar a Dios, cómo agradar a Dios. ¿Qué diferencia? Y es aquí donde tú y yo tenemos que aprender. Y no tiene edad, jóvenes, niños, ancianos, todos tenemos que aprender a adorar en espíritu y en verdad. Porque la palabra dice que el Señor tales adoradores busca. Amén. Él nos está buscando. Él nos está saliendo al camino. Él quiere que tú y yo seamos transformados, pero también quiere revelarse a nuestras vidas como lo hizo con esta mujer. Vamos a Juan capítulo 4 versículo 26. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Amén. ¿Sabes? Y el Señor te está buscando a ti y a mí porque Él te quiere decir, yo soy el que te puede sanar. Yo soy tu padre. Yo soy tu esposo. Yo soy tu amigo. Yo soy lo que tú necesitas. Yo soy tu fortaleza. Yo soy tu sabiduría. Yo soy lo que tú necesitas. Amén. Y tú y yo necesitamos entender eso.
Entender que Él es el que nos va a liberar, que no importa la situación que estemos pasando, Él es el yo soy, que se está revelando para ti y para mí. El que cada mañana cuando tú y yo nos despertamos ha vigilado nuestros sueños. El que nos permite ver la luz del día. El que a pesar cuando termine el día y lleguemos cansados a nuestra casa, fue el que nos llevó a nuestra casa para que descansemos y veamos a los nuestros. El que ha estado con nosotros, no importa la situación. Y que hoy te dice a ti y a mí, yo soy el que puedo tomar tu causa y el que aligero tus cargas. Amén. Y vemos que esta chispa del Espíritu Santo sobre esta mujer hizo algo grande. Vamos a Juan capítulo 4 versículos 29 al 30. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces todos salieron de la ciudad y vinieron a él. Qué hermoso. Y vemos que esa chispa del Espíritu Santo que llegó sobre esta mujer, ya ella no se acuerda de su pasado, no se acuerda de señalamientos, no se acuerda de nada de eso. ¿Sabe qué? El Señor usa tu testimonio y el mío para ir por aquellos que lo necesitan. Amén. Y esta mujer corrió y fue, no le importó, fue de puerta en puerta y fue diciendo, venid, venid, vamos, conozcan al Cristo. Es este el Mesías, era el que ha de venir. Y todos empezaron a venir para ver, para conocerle. Pero vemos algo más, el fuego que consume y ese fuego que no se apaga. Y vemos en Juan 4, versículos del 40 al 42, que nos dice. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Fíjate el avivamiento que hay aquí. Ese mover del Espíritu Santo. Cómo hubo un avivamiento no en su nación, sino en aquella nación que era despreciada por los mismos judíos. Por eso vimos que a los suyos vino y no le reconocieron. ¿Quiénes le reconocieron? Los samarios. ¿Sabes, iglesia? El Señor se ha revelado a nuestras vidas. Tenemos que reconocerlos. Tenemos que vivir con ese corazón alegre y decirle al Señor, Señor, ¿sabes que yo soy de esos adoradores? Yo soy de ese adorador en espíritu y en verdad. Y tenemos que dejar que el Espíritu Santo more en nuestro corazón para transformar, para que arda nuestro corazón y pueda consumir todo eso que no le agrada. Y pueda el Señor hacer su obra perfecta en nosotros. El Espíritu de Dios no viene para condenarnos, Él viene para salvarnos, para purificarnos, para revelarnos su verdad, para traer su gloria, para darnos discernimiento, arrepentimiento genuino, pero sobre todo para bendecirnos, porque Él a ti y a mí nos ha dado un lugar, ¿sabes? Y es un lugar de hijos. Y por eso ese fuego que transforma la sequedad en fuente. Y es aquí donde tú y yo tenemos que decirle, Señor, ¿sabes qué? Sumérgeme en tu presencia. Consúmeme con tu fuego. Haz tu obra en mi vida y sáciame de esa sed. Amén. Iglesia, el Señor te invita a que te pongas en tus pies. Y a ti que nos estás oyendo por primera vez o que has venido por primera vez en esta mañana, te invito a que hagas esta oración de fe, que aceptes a Cristo en tu corazón. De pronto estás pasando muchas situaciones, o de pronto no eres tú sino alguien de los tuyos y dices, Señor, yo necesito que intervengas. Porque yo necesito llegar a aquella persona, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mi pariente. Yo necesito que hagas algo.
Te invito a que ores y que aceptes a Cristo como tu sanador. Repite conmigo esta oración. Padre Celestial, en esta hora te doy gracias porque diste tu vida por mí. Te acepto como mi Salvador, como mi Señor. Te ruego que con tu sangre me limpies de pecado, me limpies de iniquidad, me limpies de toda rebelión. Transfórmame, Señor. Anota mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Cámbiame, Señor, y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Pero también te pido, Señor, que me ayudes a ser embajador de tu reino. Que me ayudes como esta mujer samaritana a llegar y dar testimonio a otros de quién tú eres. Señor, haz tu obra en mí, en el nombre de Jesús. Sabes, cada vez que un pecador se arrepiente hay fiesta en el cielo. Y en esta hora hay fiesta en el cielo. Amén. La gloria es para Dios. Iglesia, y a ti te invito, si sientes en esta hora, dice: Señor, yo necesito ser consumido por tu presencia. Yo necesito, Señor, que seas tú el que ocupe el primer lugar en mi corazón. Te invito al que pases al frente. No mires al que está al lado, no mires, no, que no llegó el otro, no. Dile: Señor, aquí estoy. Padre amado, en esta mañana, Señor, me presento en este momento delante de ti. Te pido perdón, Señor, por aquellos altares, Señor, de idolatría que he puesto en mi corazón antes que a ti. Señor, te pido que me perdones, que me limpies de toda iniquidad, de todo pecado, de toda rebelión. Señor, perdóname, Señor, y sacia mi alma de tu presencia. Hoy vengo, Señor, a ti como esa fuente de vida. Dame de beber de tu espíritu, Señor. Transfórmame desde lo más profundo, Señor. Consume toda apatía, todo desánimo, toda incredulidad, todo temor, Señor. Toda ansiedad, toda falta de perdón. Toda carga del pasado, Señor, y aún las cargas del futuro, Señor, con las que yo estoy pensando y estoy lidiando, Señor, y no te las he entregado en las manos, Señor. Consúmelas ahora en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Padre, en esta mañana, Señor, te entrego y ayúdame, Señor, haz de mí un templo vivo, Señor. Que yo sea, Señor, un instrumento de bendición. Espíritu Santo, lléname, que fluya de mi interior ríos de agua viva. Que sanan los secos, restauran, Señor, en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Haz tu obra en mí, Señor. Espíritu Santo, sopla sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia. Por favor, ayúdame a avanzar, porque solo tú tienes el motor, Señor, la agilidad y el poder para llevarme a avanzar de una forma sobrenatural. Señor, hoy coloco mi corazón en el altar, Señor. Haz que arda por deseo de buscarte, Señor. Ayúdame a buscarte, Señor, de esa manera como tú quieres, no a mi manera, Señor. Ayúdame, Señor, en esta hora. Coloco en tus manos, Señor, todo eso que me ha cargado, todo yugo, toda atadura. Mi futuro, el futuro de mis hijos, de mi familia. Esos compromisos a cumplir hoy los presento y los dejo en el altar, Señor. Hoy te los entrego, Señor. Dame la agilidad, la destreza, la sabiduría, los contactos para salir adelante en todo lo que tengo que hacer, Señor. Señor, en esta hora, cúbreme con tu presencia. Cúbreme con tu manto, Señor. Permíteme ver tu gloria. Vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria, Señor. Señor, hoy quiero beber de esa fuente que eres tú, Señor. Llena mi interior. Porque si tú me llenas, hay protección, hay provisión, hay liberación, hay sanidad, hay poder, Señor.
Hay restitución, restauración en el nombre poderoso de Jesús. Señor, y no solo, Señor, te entrego en este momento, Señor, este día. Te entrego esta semana, Señor. Te entrego el resto del año, Señor. Y te doy gracias porque sé que con el fuego de tu Espíritu Santo y tu agua viva, Señor, los muros se caen, Señor. Tu gloria resplandece. Los desiertos, Señor, son huertos de riego. Y tu bendición está sobre mí, sobre mi casa, sobre los míos. Señor, desde ya recibo las buenas nuevas y las bendiciones que tienes para mí, para mi casa. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale la gloria a Dios. Saluda al que está a tu lado. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo sea sobre ti, sobre los tuyos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.